Que el Señor me los bendiga en este día, mis amados del Señor. Les envío un abrazo y mis oraciones es verdad que la bendición del Dios eterno y sublime le abrigue, le cobije, bendito sea el nombre del Señor, y sobre toda lucha salga victorioso. Sobre toda prueba pueda levantar las manos y decir: prueba superada. Hoy voy a dar principio, ¿verdad?, a un tema, ya que las reflexiones pasadas estuvimos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y del cristiano. Acabamos de pasar la semana en la cual conmemoramos, recordamos, primero, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, domingo de resurrección, un domingo de celebración. Hoy quiero, amados hermanos, hablarles acerca de la grandeza del amor de Dios. Hoy quiero hablarles en estas reflexiones de esta semana sobre el amor de Dios. Hay un coro que dice: grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. La respuesta que tenemos a este coro es que el amor de Dios es ilimitado, todo lo cubre, todo lo llena. Y para dar inicio a estas reflexiones quiero utilizar como versículo base el capítulo 5, versículo 8 de la carta a los Romanos, que dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Durante toda la noche, mientras dormía, esta escritura estuvo resonando en mi mente. Aún oscura la mañana me levanté y empecé a estudiar sobre este tema tan maravilloso, el amor de Dios. Todos conocemos, amados hermanos, los versículos del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Podemos analizar en esta escritura que queda manifestado el ilimitado amor de Dios. Es un amor universal. Todo lo cubre, todo lo alcanza, todo lo llena. Porque de tal manera, alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, cuando nuestro Señor Jesucristo se empezó a dar a conocer a los hombres, primeramente, ¿verdad?, fue a Juan para ser bautizado.
Esto lo registra el evangelista Mateo en su capítulo 3, versículo 16 y 17. Juan lo reconoció. Sabía el hombre que estaba enfrente. ¿Quién era el hombre que estaba frente a él? En el Evangelio de San Juan 1:29 lo dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan inclusive no quería bautizar a Jesús. Se sentía indigno. A lo que Jesús le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y el resto de la historia lo conocemos. Posteriormente, ¿verdad? En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, Lucas también en su capítulo 4 registra este acontecimiento, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, a un retiro espiritual en ayuno por 40 días, donde fue tentado por el enemigo. Conocemos el resto de la historia, cómo el Señor, ¿verdad?, venció al enemigo ante todas las propuestas que éste le hizo. En el capítulo 5, 6, 7 nos trae un tema de Mateo, claro, nos trae un tema muy, muy potentoso, prácticamente el mensaje, lo que encierra el mensaje que él traía, las buenas nuevas del Evangelio, las bienaventuranzas. Y cuando él inicia ya a esparcirse, ¿verdad?, sobre la provincia de Galilea, en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, nos dice, ¿verdad?, que llamó a 12 apóstoles. Capítulo 10 de Mateo, versículo del 1 al 4. Llamó a 12 apóstoles. Y aquí vamos a entrar a un tema un poquito controversial, que tal vez algunos, ¿verdad?, no tengamos el discernimiento de comprender esto que a continuación les transmito. Vuelvo y repito, me regreso al versículo número 1 de Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al morir nuestro Señor Jesucristo y derramar hasta la última gota de sangre, para de esta manera pagar el precio, redimirnos del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso. Da derecho prácticamente a toda la humanidad. No importa raza, ni tamaño, ni color. Prácticamente en Jesucristo no se toman en cuenta los diferentes niveles culturales con que el hombre clasifica a la sociedad: bajo, medio y alto. El Señor a todos nos ve con el mismo amor y nos trata con la misma misericordia.
¿Y por qué les digo que va a ser un poquito controversial lo que les voy a transmitir? Mire, en estos 12 hombres que nuestro Señor Jesucristo eligió para que lo acompañaran y a la vez para que fueran testigos de la obra de nuestro Señor Jesucristo, fueran colaboradores de Él, encontramos 12 hombres diferentes, 12 caracteres diferentes. Cada uno tenía su propia personalidad, tenía su carácter, su perspectiva, su propia manera de ver las cosas. No eran todos iguales. En su mayoría es posible que eran pescadores. Pero yo me atrevo a decir que en este grupo había pescadores, había agricultores o campesinos, profesionistas y un sinvergüenza que era Judas Iscariote. ¿Por qué hacer mención de esto? Amado hermano que me escucha, amado consiervo, compañero en la viña del Señor, yo le suplico en el amor del Señor que deje sus prejuicios religiosos y fariseístas y analicemos de acuerdo a como nos lo transmite las Sagradas Escrituras lo que a continuación pretendo compartirles de la manera más sencilla, que no tengo otra. ¿Sí? Mire, en el grupo de los 12 tenía un intrépido Pedro, un hombre impulsivo, de un carácter explosivo. Inclusive, cuando prendieron a Jesús, él sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Era muy intrépido Pedro, muy arrebatado. El Señor lo llamó para que estuviera con él y fuera uno de los 12. Llamó a Santiago y a Juan. Santiago, Juan, inclusive Juan es conocido, lo conocemos como el discípulo del amor. A estos el Señor Jesucristo los apodó como los hijos del trueno. ¿Por qué los hijos del trueno? Bueno, encontramos cuando Jesús llegó a una aldea de samaritanos y los mandó a ellos para que pidieran permiso de pasar ahí la noche y recibieron una respuesta negativa y ante esto Santiago y Juan le dijeron a Jesús: ¿quieres que profeticemos y que mandemos a que descienda fuego del cielo y los consuma? Les dijo el Señor: tranquilos, yo vine a salvar a las almas, no a destruirlas, no a matarlas. Tenemos a un contador, un profesionista, como lo fue Leví o Mateo. Un incrédulo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible que el Señor llamó al grupo a un incrédulo? Él requería gente que creyera en Él, pero llamó a un incrédulo. A Tomás, el Dídimo. Y miren, al menos indicado para ser el tesorero.
a Judas Iscariote, que era un sinvergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. Todos ellos fueron testigos del poder de Dios. Los 12, no menciono a Bartolomé, no menciono a Felipe, no menciono a todos los demás. Simple y sencillamente trato de concretarme en algo, que en esos 12 hombres había 12 caracteres, 12 perspectivas, 12 actitudes. Todos ellos tuvieron los mismos privilegios y las mismas oportunidades. A los 12 se les dio autoridad, ¿sí?, sobre los demonios y sobre toda enfermedad. Llevaban el poder, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para desatar toda ligadura del diablo, para traer libertad a los cautivos, pero también para dar sanidad a los enfermos. Judas Iscariote estuvo sanando enfermos y estuvo liberando endemoniados. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que la actitud de ellos cuando regresaron después que el Señor los envió. Es que venían contentos, se sentían felices, realizados. Señor, los demonios se sujetan a nosotros. A lo que Jesucristo les dijo: hey, espérate, que ese no sea el motivo de tu alegría, que ese no sea el motivo de tu gozo. Gócense, porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Aleluya. Eso sí debe de causar gozo, eso sí debe de causar alegría. Es importante decir, bueno, yo digo que desde que recibí a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador personal, Él me recibió como su hijo. A los que le recibieron, lo que dice Juan, ahí en el capítulo 1, versículo 12, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, yo confieso que soy hijo de Dios, pero Dios dirá lo mismo de mí, que yo soy su hijo. Pues bien, mis amados hermanos, a través de lo que les comparto, nuestro Señor Jesucristo nos comparte una enseñanza poderosísima. Un servidor es pastor. A eso me llamó el Señor hace ya casi 50 años, ¿sí? Y quiero preguntar a mis compañeros de labranza, a mis compañeros en la viña del Señor. Tal vez seas evangelista, tal vez seas pastor, tal vez seas maestro, o tal vez estás ejerciendo algún otro ministerio. La pregunta que quiero hacerte es la siguiente: usted, obvio yo, ¿pondrían de tesorero a un sinvergüenza como Judas? Obvio, ¿sí? Nuestra respuesta indudablemente va a ser que no. Y yo le preguntaría a usted, ¿y por qué? Si Jesús lo hizo. Jesús lo hizo, Jesús lo puso a él como el encargado de las finanzas. ¿Acaso el Señor no sabía que Judas
¿Era un sinvergüenza? ¿Acaso Jesús no sabía que Judas constantemente estaba extrayendo de las limitadas aportaciones que hacían, que en ocasiones inclusive no tenían para los básicos? Esto nos debe de hacer reflexionar, mis amados. Por eso amo a Jesús, porque Él no hace acepción de personas. Mi amado hermano, mi amado consiervo, no se le olvide que somos servidores del Señor, que Dios nos ha llamado para servirle. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Durante esta semana voy a estar trayéndoles este tema. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo otro? Que el amor de Dios no hace distinción de personas. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por esta palabra que nos has traído. Gracias, amado Dios, amado Señor, por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros, Señor. Permite, Dios mío, que estas reflexiones, estas enseñanzas, Señor, nos amalgamen más a ti, Señor, aleluya, y que podamos aprender de ti. Padre, gracias. Recibe la honra y la gloria, el poder y la alabanza, Dios mío. Visita a los enfermos, Señor. Rompe las ataduras, Dios mío. Envía paz a los corazones atribulados. Envía gozo, Señor, a las vidas deprimidas. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. El Señor me lo bendiga, amado hermano.